y un tiempo más de aprendizaje, de compartir. Es un sábado maravilloso que quizás nos hubiese gustado compartir con la familia, ¿verdad? Pero también tenemos que tenemos que actualizarnos para poder seguir en este apasionante mundo de lo que es la educación, de lo que es la enseñanza, de lo que es la docencia en el ámbito universitario, que cada día es más desafiante, cada día es más complejo y cada día exige más y más, ¿verdad? De competencias y de profesionales calificados para lograr que realmente en nuestra institución sean acreditada como institución de calidad, porque en gran medida eso depende del trabajo que hacemos los docentes en nuestras respectivas instituciones, desde nuestras materias o desde el rol que cumplimos en las instituciones. Bueno, vamos a recapitular un poquito lo que trabajamos en la clase anterior. ¿Qué trabajamos en la clase anterior? Vamos a hacer una revisión de qué aspectos estuvimos para poder conectar eso con lo que hoy vamos a trabajar. Hoy vamos a seguir bajando eso porque todo lo que trabajamos en la clase anterior, en la sesión, en las dos anteriores, vamos a ir bajando hasta llegar a lo más concreto y específico que es la planificación áulica. ¿Qué estuvimos trabajando en la sesión anterior? Las capacidades y las competencias. Y los indicadores también. Muy bien. Competencias, capacidades e indicadores, ¿verdad? ¿Qué son las competencias? ¿Qué son las capacidades? ¿Qué son los indicadores? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Y qué relación, cómo eso, hoy vamos a trabajar de cómo eso vamos a introducir en nuestro programa de estudio y en nuestra planificación didáctica? ¿Qué más? ¿Qué más dijimos a partir de las competencias? Hablamos del rol del docente, hablamos del rol del estudiante, de los cambios que tenemos que hacer en nuestra gestión como docente, nuestra manera de organizar las clases, los recursos, nuestra forma de evaluación, porque en eso radica, ¿verdad? Porque o no, seguimos haciendo exactamente lo que hacíamos hace 10 o hace 20 años atrás, ¿verdad? Y el enfoque de competencia nos invita a replantear esas cuestiones, esas estrategias para hacer realmente, para responder al perfil del profesional de la carrera en la que yo estoy desempeñando mi trabajo como docente. Y de no parcelar esos saberes, ¿verdad? De poder integrar esos saberes, tanto el conocimiento como el procedimiento y las actitudes, generar esa interrelación y trabajar de manera coordinada e interdisciplinaria, ¿verdad? En las instituciones desde nuestras materias. Bueno, ¿algo más? Hola, Juani. Ahora se incorporó Juani. Juani, escuchamos un poco tu aporte. Estamos haciendo una recapitulación de la anterior. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Juani. Y en verdad que así, escuchando todo lo que ya estabas mencionando, podemos agregar de que justamente el ser competente significa demostrar todo aquello que aprendemos. Y si podemos tener las capacidades desarrolladas, es decir, somos capaces, tenemos conocimiento, tenemos todo, pero si no demostramos no llegamos a ser competentes. Y lo que nuestros programas deberían de buscar es que el desempeño de los estudiantes sea eficaz. Entonces, esas prácticas, tanto internas como las pasantías, por ejemplo, en enfermería, tienden a eso. En las otras carreras también tienen sus horas prácticas, entonces tenemos que desarrollar y optimizar eso para que ellos realmente puedan demostrar lo que van aprendiendo. No solamente llenarle del saber, sino del saber hacer por sobre todas las cosas, para que ellos puedan justamente desempeñarse en el mundo laboral. Eso es lo que busca un poco el enfoque por competencias, preparar al estudiante para que pueda ejercer la profesión en la cual se prepara con profesionalismo, con competencias bien desarrolladas, sí. Entonces nuestros indicadores tienen que tender más allá. Básicamente los indicadores de proceso, seguramente vamos a hablar también,
tienden a lograr dentro de la clase aquellos conocimientos. Y justamente por eso se llaman de proceso, porque los de producto tienen que atender a aquellos que sean de desempeño. Entonces, cómo saber hacer, cómo demostrar aquello que va aprendiendo y a utilizar toda la información, el conocimiento que va adquiriendo. Y creo que en eso estamos trabajando y realmente estuve escuchando todo y muy interesante, ¿verdad? Por eso que, como decías el otro día, no cualquier verbo puede ser capacidad, no cualquier verbo puede ser competencia. Entonces, el de mayor amplitud, el que tiende a largo plazo la preparación de un estudiante es el que se convierte en competencia. Y aquellos que son un poco más delimitantes para cierto tiempo, a mediano plazo son las capacidades y a corto plazo ya son los indicadores. Así mismo, Juani. Muy interesante tu acotación. Y espero poder interactuar porque Juani maneja muy bien por el hecho de que también ella es evaluadora y tiene años de experiencia en la docencia. Así también Dulce María es evaluadora y que, bueno, podemos interactuar y podemos trabajar para poder ayudarle a los compañeros. No sé quién más, ¿verdad? No quiero... Y Juliana creo que es otra evaluadora también. Sí. Ella estuvo mucho tiempo en la parte de coordinación. Entonces, y realmente no sé si hay otras compañeras que han seguido después, como ya hace un tiempito que salí el ejercicio de la docencia del ministerio, entonces no sé si hay otras compañeras que también hicieron cursos de evaluación. Sí, todo suma, todas las experiencias suman, sí. De las evaluadoras y de los no evaluadores, porque cada uno va aportando de acuerdo a las materias, los conocimientos, las habilidades de acuerdo a su materia, ¿verdad? Y todos los aportes suman para que podamos ir enriqueciéndonos, ¿verdad? Y ayudando. De repente, aquel compañero que es más novel puede estar aprendiendo de los que de repente tenemos más años y más expertise, como se dice, en la docencia y en esta cuestión, porque a veces también estas cuestiones es fácil en teorías, pero cómo bajar en la práctica. Y nosotros tenemos que ocuparnos de eso, ¿verdad? De tener los conocimientos teóricos suficientemente acabados, ¿verdad? Pero eso poder bajarlo en la práctica. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo? De hecho, que implica mucho tiempo para el docente, una entrega total para el docente. Y yo siempre les digo a mis participantes y a los alumnos, nadie dice que el trabajo del docente es fácil, y aquel que dice que el trabajo es fácil es porque nunca se dedicó a la docencia. Porque el trabajo del docente realmente es un antes, un durante y un después, y lleva mucho tiempo y es realmente, el trabajo es mucho, más todavía con este enfoque de competencia, la entrega debe ser total. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto estuvimos recapitulando un poco lo que son las competencias, las capacidades, los indicadores, cómo se tiene que ir dando, las congruencias que debe tener unos con otros, ¿verdad? De no estar parcelados. Y ahora bien, nosotros en la sesión anterior estuvimos viendo un poco también cómo bajar ese diseño curricular a lo más específico, que es el plan de estudio, el programa de estudio. Y hoy vamos a estudiar los componentes de un plan de estudio, de un programa de estudio. Por eso yo les solicité que por favor tengan a mano sus programas de estudios para poder hacer un poco una evaluación del programa de estudios. Todavía yo no cargué la matriz de evaluación del programa de estudio porque quiero hacer con ustedes hoy y luego después yo les voy a enviar esa matriz para que ustedes puedan tener y puedan proponer los ajustes o las recomendaciones de mejora que les va a servir de insumo sumamente interesante para la institución, ¿verdad? Ustedes para que puedan mirar la parte técnica, los contenidos propios, porque cada uno son tan profesionales y son tan especialistas en su área, revisar un poco, porque eso tenemos que estar revisando anualmente. Estar evaluando nuestro proyecto académico, nuestro plan de estudio anualmente para ir incorporando ajustes, ya que hay tantas innovaciones que se dan
día a día, entonces es importante hacer siempre esa revisión. Bueno, en primer lugar vamos a ver lo que es un plan de estudio. ¿Qué es un plan de estudio? ¿Qué define el plan de estudio? ¿Qué es un plan de estudio? ¿Cómo se concibe el plan de estudio? ¿Qué elementos abarca? ¿Qué elementos compone un plan de estudio? ¿Alguna idea? El plan de estudio de administración de empresa, ¿de cuántos años dura? De enfermería, veo que hay docentes de enfermería. El plan de estudio en sí es el diseño curricular. Algunos le llaman plan de estudio, otros proyectos académicos. Un poco es el diseño curricular de todas las materias, donde están todas las materias que van a ser impartidas durante el periodo de formación de esa licenciatura. Totalmente. Entonces, en el plan de estudios están todos los programas, porque los programas son específicos de cada materia y el plan de estudio, aparte de contener los programas que van a tener su forma de evaluarse y todo lo demás, tiene un poco la misión, la visión, otros elementos que identifican a la institución. Entonces, todo eso hace al plan de estudios. Por ejemplo, el de enfermería, si dura 4 años, entonces es con una carga horaria de, por decir, de 3.600 horas. Es decir, se detalla todo lo que hace referencia a esa preparación en esa área específica que cada estudiante opta por seguir. Así mismo, Juan, y gracias por tu acotación. Entonces, plan de estudio o proyecto académico, plan de estudio o proyecto académico, en donde bien lo definía la compañera Juani, define la organización del tiempo académico para el logro de qué cosa, de las competencias de aprendizaje determinadas a través de qué, determinada en las bases curriculares a través de la malla curricular, en donde se está definido, ¿verdad? Eso por curso y por la cantidad de materias correlativas, de la cantidad de semestres, de la duración. Es ese el plan de estudio. Programa de estudio también forma parte del plan de estudio del proyecto académico, solo que el plan de estudio, así como ya lo mencionaba la compañera, es más genérico por lo que contempla la visión, la misión, los valores, los objetivos, los ejes estratégicos, las competencias genéricas, y luego las competencias específicas de acuerdo a la carrera en sí, ¿verdad? Y la malla curricular, las estrategias metodológicas, las estrategias de evaluación, que eso lo determina de acuerdo a la naturaleza de la carrera. Bueno, y programas de estudios es ya la descripción de un conjunto de actividades, de aprendizajes que se va a trabajar para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de tal manera, son una serie de contenidos, de actividades, de tal manera a lograr alcanzar tanto las competencias genéricas y las competencias específicas, por sobre todo porque la competencia específica es la que define el logro del perfil de ese egresado. Esa es la diferencia entre un programa es el plan de estudio o proyecto académico y un programa de estudio. ¿Quedó claro acá? Les pregunto. Sí, profe, clarísimo. Bueno, porque esto hay que entender muy bien. ¿Qué es un plan de estudio? ¿Qué es un proyecto académico? ¿Y qué es un programa de estudio? Entonces, dentro del plan de estudio o del proyecto académico están los programas de estudios para poder cumplir con las materias respectivas y lograr así las competencias de acuerdo al perfil, que está ya eso delimitado en el proyecto académico. Perfecto. Bueno. Características del enfoque basado en competencia en relación a al plan de estudio y a los programas de estudios
Esto articula conocimientos globales, conocimientos profesionales y experiencias laborales. Además, también la combinación de elementos permiten identificar las necesidades hacia los cuales se orientará la formación profesional. Esto también, generalmente, para elaborar un proyecto académico, un plan de estudio, es importante hacer un diagnóstico sobre las necesidades del medio, sobre las necesidades del contexto, para que a partir de ello yo pueda fundamentar del por qué esa necesidad de habilitar, porque recuerden que todos estos proyectos académicos tienen que pasar por el CONES para su aprobación y hay una serie de exigencias que la institución tiene que cumplir para que sean habilitados, porque el primer proceso es la habilitación y esa habilitación lo hace el CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, que es el órgano rector. Y después de la primera cohorte, como lo llamamos, recién ya cuando se hace la convocatoria, las carreras se inscriben para poder ser evaluadas ya con fines de acreditación. Antes de la cohorte, o sea que antes de tener egresado, quiere decir eso, lo que yo puedo hacer es una evaluación diagnóstica, que es también sumamente importante. ¿Por qué es importante la evaluación diagnóstica dentro de este proceso? Porque allí ya me permite ver cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tengo dentro de mi carrera que está en proceso de autoevaluación. Y puedo ya con un plan de mejora ir haciendo los ajustes pertinentes de acuerdo a las dimensiones, de acuerdo a los componentes, de acuerdo a los indicadores. Entonces, cuando llegamos a ese proceso de la evaluación con fines de acreditación, entonces ya prácticamente esas debilidades vamos a tener encaminado en gran parte. Porque recuerden también que son criterios mínimos que se evalúan. Por más de que nuestra carrera sea acreditada, siempre habrá debilidades y siempre habrá plan de mejora que ir trabajando durante el proceso. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son qué son las competencias o los tipos de competencias que tenemos que trabajar en cada una de las carreras. Son las competencias básicas, las competencias genéricas y las competencias específicas. Estos antecedentes de la educación por competencia se basa principalmente en la educación superior, se basa principalmente en el proyecto Tuning. ¿Ustedes conocen el proyecto Tuning? ¿Alguien alguna vez leyó, escuchó, participó de alguna actividad referente al proyecto Tuning? ¿Qué implica el proyecto Tuning? Bueno, el proyecto Tuning surge en Europa hace años, exactamente no recuerdo porque no soy buena en los números, con la finalidad de encontrar, ¿cuál es la finalidad? De encontrar puntos de entendimiento entre quienes, entre instituciones de educación superior, respetando siempre la autonomía, porque en eso se sustenta, porque cada institución de educación superior tiene su autonomía. Entonces, alrededor del 2004, más o menos, hay una convocatoria en América sobre ese mismo tema y ellos lo llaman Proyecto Alpha Tuning en América, en donde participaron 18 países, prácticamente todos los países de Latinoamérica y 180 universidades más o menos de todos los países. También del Paraguay participó la Universidad Nacional de Asunción y creo que la Autónoma y la Americana. Bueno, también este proyecto Tuning surge como iniciativa de las universidades, por las universidades, de las universidades por las universidades, con el mismo propósito que el de Europa, ¿verdad? Cuya meta es intercambiar información entre esas instituciones de educación superior
para mejorar y colaborar para el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Ese es el propósito fundamental. En ese proyecto que lo denominan Alpha Tuning, se definieron, no recuerdo exactamente cuántas materias a ser abordada, pero voy a mencionarle algunos que recuerdo. Derecho, administración, educación, ingeniería, arquitectura, no recuerdo que entraba en el área de la salud. Entonces, allí se definen estas competencias básicas y genéricas. ¿Y qué son las competencias básicas y genéricas? Las competencias básicas son capacidades intelectuales indispensables para el aprendizaje de una profesión. Por ejemplo, comunicación oral y escrita, la capacidad de pensamiento lógico, matemático, capacidad para interpretar textos. Eso es imprescindible, es lo básico. Más adelante vamos a ir desglosando más para cualquier área. Porque si no tenemos capacidad de comunicación oral y escrita, no vamos a poder avanzar en ninguna de las áreas, en ninguna de las carreras, ninguna de las disciplinas. Por eso son consideradas competencias básicas que todo profesional. De allí se incluyeron materias también dentro del plan curricular. Por eso que todo el tiempo vamos ajustando nuestra malla curricular también atendiendo a estas innovaciones y a estos acuerdos que, si bien permite el mejoramiento de lo que es nuestra educación superior. Las competencias genéricas son las competencias comunes a todas las profesiones. ¿Qué, por ejemplo, puede ser una competencia genérica que todo profesional debe tener? ¿Qué puede ser? Y que tenemos que trabajar. Y que por eso siempre es importante tener en cuenta los valores establecidos por la institución para poder incorporar esto como competencias genéricas o competencias transversales, también lo llamamos. Competencias genéricas o competencias transversales. Por ejemplo, la capacidad de investigación, porque sí, es una de las patas de la educación universitaria. Entonces tenemos que instar a la investigación tanto a nuestros estudiantes como a nosotros mismos, porque dentro de la recomendación está que tanto docentes y estudiantes en forma conjunta realicen investigaciones. También tenemos que desarrollar un poco la capacidad crítica de nuestros estudiantes y la autocrítica para saber un poco dónde están, cómo están y la manera en que están actuando, ¿verdad? Entonces, eso por sobre todas las cosas. Y el otro punto que normalmente se está insistiendo mucho es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, para que se puedan formar los grupos de trabajo y avanzar de manera coordinada y conjunta hacia el logro de los objetivos. Totalmente, Juani. Excelente. La investigación, el trabajo en equipo, trabajo cooperativo, la educación en valores, el pensamiento crítico, reflexivo, productivo, son competencias genéricas que tenemos que ir trabajando y que tiene que permear el currículum educativo, ¿verdad? Y nosotros los docentes también, eso no simplemente eso debe estar en el currículum, sino tenemos que hacer que eso se dé en la práctica concreta. Y las competencias. El uso de la tecnología también, profe. También el uso de las tecnologías, sí. Más adelante vamos a describir el uso de las tecnologías. Hoy en día es eso un recurso elemental, porque si bien tengamos que volver el próximo año, ojalá Dios quiera, y que volvamos pronto a las aulas presenciales, esto ya queda instalado. Esto ya tenemos que tenerlo siempre como aliado para poder, porque esto nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces, el uso de las tecnologías. Y las competencias específicas, allí sí, estos ya son habilidades propias o vinculadas a una titulación.
Esto ya le da identidad y consistencia social y profesional al perfil del egresado de cualquier carrera. Yo creo que ustedes tienen allí carrera de enfermería, de administración, educación, entonces allí las competencias específicas, qué es lo que tenemos que trabajar cada uno para lograr que ese profesional se desempeñe con aptitud y idoneidad en el ejercicio de su profesión. ¿Podemos avanzar? Bueno, dentro de esas competencias transversales o genéricas que estuvimos ya mencionando, otra vez hay una clasificación de las competencias instrumentales, interpersonales y sistemáticas. Y allí encontramos una serie de competencias que tenemos que trabajar y que tiene que permear el currículum. Capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organización y planificación. Por eso que no podemos dejar y no podemos decir que la planificación no es importante. Yo insisto en la planificación. Yo soy amante de la planificación y no podemos dejar al azar la planificación, porque a veces los docentes pareciera que no le dan importancia a la planificación. Y la planificación es un elemento clave y es un recurso muy importante para el docente, cualquiera sean los niveles educativos. Comunicación oral y escrita, conocimiento de la lengua extranjera, por eso se ajustó a algunas mallas curriculares que no lo tenían dentro de su pensum, lengua, entonces se incluyó tanto el guaraní o el inglés o el portugués, bueno, dependiendo también del criterio que adopta cada institución. Conocimiento de informática también, el uso de la informática que anteriormente en la malla no existía, ahora sí se tuvo que incorporar todo eso. Capacidad de gestión de la información, resolución de problemas y tomas de decisiones. Eso en cuanto a las instrumentales. Luego están las interpersonales, que también son aspectos sumamente importantes porque al hablar de competencia, hablamos del ser persona, hablamos de nuestras actitudes, hablamos de nuestras acciones. Y allí es tan importante destacar el trabajo en equipo, el trabajo en un contexto internacional, también hoy en día es una exigencia que cada institución establezca dentro de su normativa institucional la movilidad. ¿Y qué implica la movilidad? Movilidad estudiantes, internacionales, nuestros alumnos se van a otras universidades externas, a través de convenios se hace, pero hay que incorporar en el reglamento un apartado sobre la movilidad y establecer después unos mecanismos de cómo se va a dar esa movilidad como vinculación, habilidades para las relaciones interpersonales, reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, razonamiento crítico, compromiso ético. Tu shaite aye palaña de compromiso como docente. Imagínense que todo esto nosotros tenemos que poner en la práctica todo el tiempo. Y las sistemáticas, que es el aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, conocimiento de otras culturas y costumbres, iniciativa y espíritu emprendedor, motivación por la calidad y sensibilidad por temas medioambientales, que también es un tema bastante importante y yo creo que en este espacio de capacitación, de actualización, vamos a tener un plus muy interesante para uno de estos temas, especialmente de este tema medioambiental, que después le vamos a decir. Bueno, no sé si hay alguna aclaración, alguna consulta hasta acá. Si no hay nada, entonces vamos a pasar ya a revisar nuestros programas de estudios. ¿Esto quedó claro? Sí, profe, clarísimo. Bueno. Además que yo creo que todos los compañeros se están dando cuenta que estos términos de lo que vos estás hablando son conocidos para nosotros, ¿verdad? Pero de repente no nos damos cuenta nomás. Y ahora, por ejemplo, en esa parte de interpersonales,
A lo mejor nosotros dentro de nuestro programa de nuestra planificación de clases, ¿verdad? Nos escribimos así como está, pero de repente cuando trabajamos con los estudiantes, le mandamos a hacer trabajo en grupo, dual o de A4. Sin embargo, ahí estamos trabajando el trabajo en equipo, ¿verdad? Y también ya estamos trabajando el tema de trabajo colaborativo, profe, ¿verdad? Entonces, muchas cosas trabajamos en una sola actividad. Sí. Y lo que no tenemos, profe, es eso, no es la capacidad, sino que no estamos acostumbrados a escribir. Y normalmente hacemos nuestro planeamiento sintético, escueto, ¿verdad? Entonces, ahora creo que es una magnífica oportunidad para aprender súper bien. La profe Juana Karina fue mi profesora y yo aprendí muchísimas cosas con ella, pero es muy diferente aprender lo teórico y eso plasmarlo en la práctica, ¿verdad? Entonces, eso nomás digo, muchas veces somos también un poco perezosos para escribir, pero sin embargo hacemos totalmente, todo esto hacemos en nuestra práctica de docente y en el aula, profe. Sí, y hay una palabra que se usa mucho hoy en día, al menos dentro de la autoevaluación y para los fines que buscamos todas las instituciones de educación superior, ¿verdad? Que es acreditar la calidad. Acreditar la calidad implica que no solamente yo tengo que trabajar para la ANEAE, sino es mi compromiso como persona, como docente y como institución hacer bien lo que tengo que hacer. Y tenemos que tener evidencias. Si bien, y comparto plenamente contigo, Nubia, porque de repente hacemos tantas cosas, hacemos todo esto, pero como vos decís, no dejamos evidencia. Mientras que si nosotros plasmamos, nos tomamos un tiempo de poder hacer nuestra planificación, incorporamos nuestra planificación que vamos a utilizar la estrategia del método cooperativo, cómo vamos a evidenciamos eso a través de los criterios e indicadores. Entonces, dejamos evidencia de eso y podemos rendir cuenta y podemos demostrar. Pero mientras que no, si no tenemos evidencia, ni aunque hagamos de repente mucho más, incluso no podemos demostrar, porque lo que no se ve no se puede demostrar. Entonces, tan importante dejar todo esto, inclusive todo esto que estamos haciendo, dejar como antecedente que le va a servir demasiado a la institución como insumo dentro de su política de formación continua. Así mismo es, profe, y hay algo también que yo creo, y yo soy una de ellas también, que tenemos que cambiar. Muchas veces, pues nosotros cuando se nos habla de esta forma y cómo tenemos que trabajar el tema de la planificación, nuestro planeamiento, decimos, no estamos en el colegio, eso Sí. es cuestión de colegio, eso es cosa de la escuela, ¿verdad? Y sin embargo, las exigencias que nos propone la CONES, la ANEAES, ¿verdad? Está basado en las competencias. Y si vamos a trabajar bien de verdad, tenemos que escribir. Y así como vos dijiste en la clase anterior, no solamente preocuparnos cuando vamos a tener evaluaciones, nos volvemos todos locos, profe. Sí. Y No. generamos documentos que nunca jamás nosotros aplicamos, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que tenemos en las instituciones universitarias o en las instituciones superiores. Pero yo creo que los docentes tenemos que cambiar esa mentalidad y apoderarnos de nuestro trabajo que es la docencia, ¿verdad? Y la docencia requiere que seamos organizados y que dejemos evidencia en nuestros trabajos. Así mismo es, Nubia. Así, si nosotros esto trabajamos durante todo el tiempo, trabajamos de manera ordenada, de manera coordinada y de manera procesual, nosotros nos evitamos ese estrés que cuando van a venir los pares ya que veis de producir y de inventar documentos, y eso no sirve. Y ahí los compañeros evaluadores van a estar conmigo, porque eso no sirve ante la evaluación, porque la evaluación tiene que ser objetiva, tiene que ser real, tiene que ser veraz. Jañané mismo ya forma parte de eso al estar mintiendo, porque si no se hace.
entonces estás haciendo para acreditar, pero si no lo haces durante todo el proceso, no te sirve. Y allí muchas veces viene que los alumnos delatan. O el propio docente, ¿verdad? Que no conoce. ¿Cómo yo voy a ir a hablar de las líneas de investigación o de las líneas de extensión como docente si nunca eso se compartió? ¿O de cuáles son los ejes estratégicos? No tomo parte activa de eso. Yo tengo que involucrarme y ser parte activa de todo ese proceso para poder entender, ¿verdad? Y para poder argumentar cuando tenga que estar frente a los pares. Profe Fanny y compañeros, pero también se da otra realidad de que se aplican las cuestiones o las actividades o se lleva adelante, por ejemplo, de manera correcta la implementación de un proyecto académico, pero no se deja evidencia. Sí. Entonces, al final de cuentas, termina también con lo que decía Nubia, ¿verdad? De que no estamos acostumbrados a escribir porque somos perezositos, ¿verdad? Pero en realidad podemos hacer maravillas y no tener evidencia, no hicimos, porque al final en los procesos de calidad, en las evaluaciones, en los procesos de calidad, lo que cuentan son las evidencias y no es solo para NEAE, hablamos de las ISOs, en todas las organizaciones, las evidencias. Las evidencias. Sí, Celeste, así mismo. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar nosotros a revisar nuestro programa de estudios. El programa de estudio, si bien forma parte del del proyecto académico, se le entrega a cada docente. Y el docente, dentro de su autonomía, puede proponer ajustes y mejoras al programa de estudio que lo va a aplicar. ¿Saben por qué? Porque esto algunas veces necesitamos o generalmente esto necesitamos de repente aplicar para darnos cuenta si es que realmente tiene algunas debilidades o no. Yo me suelo encontrar con algunos programas que son demasiado extensos para la cantidad de horas que tenemos. Otros que son de repente ya temas irrelevantes para la época en que estamos. Y así ciertas cuestiones que los profesionales de cada área específica o de la materia específica manejan muy bien. Por eso es importante analizarlo criteriosamente y proponer. Yo les voy a enviar una matriz en donde ustedes, cada uno, van a analizar sus programas de estudios. Hoy vamos a revisar paso por paso. Luego les voy a enviar la matriz en donde ustedes, después de la evaluación que van a hacer de su programa de estudio, puedan plantear una propuesta de mejora. Esa propuesta de mejora, dependiendo del año de la puesta en práctica de ese plan de estudio, de ese programa de estudio, se puede ir ajustando, pero teniendo en cuenta, así como les dije, las propuestas de mejora como evidencia con el programa de estudios. Y eso les va a servir a la institución de insumo cuando va a tener que replantear su proyecto académico, porque eso se va evaluando. El proyecto académico se tiene que evaluar anualmente. ¿Cómo se están dando las materias? Si a qué perfil corresponde, a qué va a ayudar esa materia, por ejemplo, metodología, de qué manera ayuda al logro del perfil de egresado de la carrera de enfermería, por ponerle un ejemplo nomás. Cómo se vincula con la extensión universitaria, con la investigación, cuántas horas de clases teóricas, cuántas horas de clases prácticas, cuántas horas totales, si qué debilidades hay durante la puesta en marcha de ese programa, qué fortaleza hay, pero tenemos que escribir, tenemos que formar parte. Bueno, ustedes tienen su programa en la mano, ¿verdad? El primer elemento que debe tener el programa de estudio es la identificación, ¿verdad? ¿Qué va dentro de la identificación? Datos de identificación institucional. Si ese programa de curso incorpora elementos que permiten identificar su procedencia o su origen. Allí va a ir el membrete, el logotipo de la institución,
y los aspectos que generalmente contempla los datos de identificación. ¿Qué sería? Nombre de la universidad, nombre de la facultad, nombre de la carrera y el logotipo institucional. Ustedes van chequeando sus programas y si carece de esos elementos, ya pueden escribir al lado. Entonces, después, cuando ustedes reciben la matriz, van a incorporar eso como propuesta de mejora. ¿Entienden la tarea que vamos a hacer, verdad? Sí, profe, cuenta con eso en nuestro programa. Entonces ya van a poner, la escala es presencia 1, ausencia 0 y no aplica, ponen N/A. La presencia es 1. Si hay, entonces van a poner, chequear 1, ausencia, van a ponerlo 0. Y si no aplica de repente código, si no aplica, entonces van a poner N/A. Eso en cuanto a datos de identificación institucional. Dentro de datos de identificación institucional debe ir también los datos de identificación de la asignatura. ¿Qué implica eso? Implica que el programa de curso incorpora elementos que permiten identificar a la asignatura y su ubicación en el plan de estudios. ¿Qué debe contener en ese apartado? Dentro de la identificación, estamos todavía en la primera, en el punto 1 romano. Nombre completo de la asignatura, el código en número y letras, si es que lo tienen código, hay instituciones que lo tienen código, hay otros que no. Si es que el de ustedes no tiene, entonces van a poner no aplica. Sí, tiene, profe. Tiene. Excelente. Entonces, carga horaria semanal. Tiene también. Carga horaria semestral. Sí, me dijo la señora Celeste que son todas semestrales, porque si es semestral, es semestral. Si es anual, es anual. O modular, ¿verdad? En este caso es semestral. Sí, tiene la carga, tiene totalmente. Ya. Categoría es obligatoria, opcional, la materia, porque hay materias opcionales también en el pensum de algunas carreras. Si es obligatoria o es opcional. Semestre, curso. Las materias prerequisitos con sus códigos. De repente, para dar matemática 2, su prerequisito es matemática 1 y ustedes me dijeron que tiene código. Entonces, allí ustedes lo ponen directamente el código de que es prerequisito esa materia. Que el alumno no puede avanzar acá sin haber aprobado esta materia anterior. Ese es el prerequisito o la correlatividad también lo llamamos. Plan de estudio al que corresponde el año, porque también por corte se hace el plan de estudio de tal año a tal año, para que se pueda ver esa evaluación que se va haciendo y esos ajustes que se va haciendo. Eso ustedes pueden ver después con la facultad, si es que no tiene. Nombre del responsable de la elaboración del programa, ahí va el nombre del profesional. Horas teóricas y horas prácticas. Ese es otro tema porque algunas veces acostumbramos a poner cantidad de horas nomás y no discriminamos. Y yo les cuento una experiencia que tuvimos en una de las instituciones cuando se fueron los pares evaluadores y me llama a mí, a la coordinadora, y nos dice, ¿cómo no está en el programa de estudio discriminado la cantidad de horas teóricas y horas prácticas? Porque cada materia tiene que tener su cantidad de horas teóricas y de horas prácticas. En algunos se da más dependiendo de la materia, más carga horaria o igual de repente. Eso ya depende de la naturaleza de la materia y de las capacidades que se va a ir desarrollando. Eso seguramente también está discriminado en la malla curricular. Esos son los elementos que debe contener en la parte de identificación. Datos de identificación institucional y datos de identificación de la asignatura. Si no pudieron... Fanny, una consulta. Cuando nosotros decimos que en los datos de identificación de la materia hablamos del nombre del responsable de la elaboración del programa, ¿qué pasa que cuando los responsables de la elaboración de eso es un comité de currículo, por ejemplo?
un comité de currículum, pero siempre debe haber un profesional específico del área. Entonces ahora, por decir nomás, la profe Miriam va a corregir su programa de su materia que lleva y Sí. de las que llevó en el primer semestre también. Entonces ahí después, cuando se haga esos ajustes de lo que ella va a pedir, que yo al mirar así ya me doy cuenta que hay que agregar algunos, no es que no tiene, sino hay que agregar estos datos, ¿verdad? Entonces ahí va a quedar responsable de la actualización Miriam Martínez ya en el currículum de la universidad y queda como un legajo su nombre y su aporte como docente. Así mismo es. Gracias. Incluso ustedes en el proyecto académico va el nombre de todos los profesionales y el plantel docente. Imagínense el plus que va a tener la institución y los docentes, que se va a notar allí que los propios docentes se involucraron en el ajuste de sus programas de estudios, porque eso es lo que se quiere, que el docente se involucre y que allí tenga en cuenta en la construcción de su programa de estudio los elementos cotidianos y los elementos sistemáticos que se debe tener en cuenta en la construcción del programa. Y es demasiado importante. Por eso también les voy a aclarar a los docentes. Creo que ellos tienen asignado las materias que llevan en el primer semestre, en el segundo semestre. Entonces es importante que miren también esa correlatividad de poder ajustar sus materias tanto del primer semestre y del segundo semestre, porque también esa es una característica de la planificación y de los programas de estudio que debe tener unidad y continuidad. Eso también es muy importante, profes, a tener en cuenta. Bueno, acá ya no hay alguna duda. Así vamos a avanzar. No, clarito, clarito. Bueno, después tenemos la fundamentación de la materia, descripción y fundamentación. En esta parte hay que leer y hay que revisar muy bien qué contiene. La fundamentación del programa de curso debe declarar los argumentos de su incorporación en el plan de estudios y los aportes de la asignatura al desarrollo del perfil de egreso de la carrera. Algunas veces revisamos esa fundamentación y encontramos cualquier cosa menos los argumentos y los aportes que ofrece esa materia al perfil del egresado. Por eso es importante que ustedes tengan el perfil de la carrera a mano y su programa de estudio para ir mirando, porque eso les va a facilitar muchísimo. Yo les voy a también compartir a la señora Celeste y al grupo, si quieren, una matriz de cómo se evalúa un proyecto académico y allí ustedes van a darse cuenta, mira un poco, que ya tengo acá en mi programa, voy a traspolar directamente allí cuando yo evalúo mi proyecto de estudio, mi proyecto académico. Argumenta la incorporación en el plan de estudio, que es fundamental, y declarar los aportes de la asignatura para el desarrollo del perfil de egreso. Esos dos aspectos son fundamentales que debe contener en la parte de la fundamentación y descripción. Generalmente es fundamentación lo que aparece en los programas de estudios. Bueno, eso ustedes van a leer, van a analizarlo después minuciosamente, aunque si ahora lo están leyendo ya van a darse cuenta si realmente establece o no establece. Si alguien ya pudo leer, tienen que bajar el volumen nomás, porque yo hablo como si fuese que estoy enfrente de 100 alumnos. Sí, porque se nota que tenés muchísimas pilas de desayunar de no sé qué hoy. Así estoy, Miriam, hasta las 10 de la noche. Pareciera que estoy con 100 alumnos, no sé, acá todo el mundo, hasta los vecinos, escuchan cuando yo estoy así todo el día. Sí, me imagino. Bueno, ¿alguien puede compartir alguna, no sé, o ya dejamos así y después cada quien va analizando de acuerdo a la matriz y viendo qué falta y qué no falta? Porque acá lo que es importante es de definir o detectar o identificar
las fortalezas y las debilidades, ¿verdad? Las debilidades para poder mejorarlo y las fortalezas también. ¿Qué hacemos? Porque igual, ustedes saben que si las carreras acreditan, eso te sirve hoy en día por 4 años, por 6 años. Y al cabo de ese tiempo tenemos que volver a inscribirnos y pasar por el mismo proceso. Eso no implica que ya tenemos que acostarnos a dormir. Inclusive más compromiso porque sobre esas fortalezas tenemos que incorporar más innovaciones y más innovaciones y más mejora. Más desafío y más compromiso tenemos. Bueno, después pasamos a las competencias. Competencias generales y competencias específicas. Nosotros ya sabemos cuáles son las competencias generales, las competencias específicas que tenemos que incorporar. Declarar competencias generales, declarar las competencias específicas que vamos a trabajar. Yo no sé cómo está estructurado el programa de ustedes. ¿Cómo está planteado? La competencia de manera genérica. La señora Celeste me envió, pero yo no tuve tiempo en revisar. El programa que yo estoy teniendo ahora a mano trae objetivos generales y luego tenemos los objetivos transversales. Sí. Esa es la que tengo yo en mi programa. Bueno, eso también voy a aclarar un ratito, Miriam. Así también tengo yo. Sí, porque también estuve conversando con la señora Celeste y ella me había dicho de que hay carreras que ya están trabajando con el enfoque de competencia y hay otras que aún está en proceso de adecuar eso por este enfoque. Entonces, por allí que va a diferir un poco esa estructura de sus elementos. Así es, profe. Empresariales, por ejemplo, administración, contabilidad e ingeniería comercial, desde el 2017 está por competencias. Y enfermería, si bien es una carrera donde se desarrolla mucha competencia para al término de la carrera, el formato en sí pareciese ser estructurado como por objetivo. Entonces, eso es lo que hay que trabajar más, seguramente que cada docente va a trabajar para que eso pueda plantear de modo que se pueda identificar correctamente cuáles son esas capacidades y cuáles son las competencias y las capacidades que quiere esa materia, por ejemplo. Esos son los ajustes que podemos llevar, que se tienen que presentar luego para el 2021, seguramente 5 años al CONES. Sí. Así que después tenemos nutrición, que tenemos un solo grupo que también está planteado como el proyecto de enfermería. Y análisis de sistemas informáticos, que creo que es el que tiene la profe Miriam, también está planteado como al leer el proyecto se pareciera decir que está planteado por objetivos, pero también es una materia que adquiere mucha competencia, o sea, que trabaja por competencia porque tiene mucho proceso, mucha práctica, mucha implementación, desarrollo de programas informáticos, eh, todo lo que tiene que ver con esa área. Enfermería, quinto, metodología que yo estoy teniendo ahora. Y ese es el mismo del proyecto ya nuevo, ese ya es nuevo. El proyecto nuevo, que es el que digo que hay que trabajar para que esos objetivos generales o específicos que estén ahí se puedan colocar bajo la nomenclatura de competencias y capacidades. Y pueda quedar ahí el aporte del docente de esa materia, que en este caso serías vos. Ya. Y ahí inclusive ya se puede especificar competencias genéricas, competencias específicas. Ya se puede allí. Incluso con relación a aquellas materias que son del área de salud, de enfermería, que tiene, por ejemplo, la profe Gloria, como ella tiene salud pública y habitualmente existen nuevos programas de salud, y creo que en el proyecto está especificado nombrar eso, por ejemplo, ajustar, ¿verdad? No nombrar los proyectos porque los proyectos cambian. Entonces ella seguramente va a ajustar y va a dar su propuesta, su punto de vista con relación inclusive al contenido, ¿verdad? Al contenido. No la forma, sino ya el contenido también.
Así mismo. Por eso también es importante mirar los contenidos. Si los contenidos de repente son relevantes para la época en la que estamos. Y ajustar ya, establecer ya la propuesta de ajuste en relación a los contenidos. Muy bien. Y en el caso del profe Victoriano que tiene gerencia bancaria, creo que es gestión bancaria, que él está frente a la gerencia del Banco de Fomento, él va a poder hacer una revisión exhaustiva de su contenido y ver si realmente se aplica a lo que se ve en la realidad, ¿verdad? A esa competencia que se requiere en la realidad. Gracias, profe Celeste. Creo que está bastante claro las actividades que vamos a ir haciendo. Si podés bajar un poquito allí el slide. Baja nomás, porque eso ya está desglosado, sí. Identificación, descripción y fundamentación. Después tenemos las competencias genéricas, específicas y transversales. Entonces, trabajar eso, tratar de que eso contemple ya con esos elementos que nosotros hablamos. Si ya está establecido esas competencias, revisar un poco si tiene esos elementos que nosotros hablamos el otro día, que es el verbo, la acción, el tema en cuestión, la finalidad y el contexto. Bueno, revisar un poco si tiene y si no tiene hay que ir ajustando. Alza nomás otra vez. Allí vamos a quedarnos. Después, si el programa de curso explicita claramente las capacidades educacionales que persigue en general y en los 3 ámbitos del aprendizaje, y si los mismos están redactados en función de los aprendizajes que el estudiante debe demostrar, no como intenciones de enseñanza, sino cómo se va a demostrar eso, ¿verdad? Que eso se va a dar después a través de los indicadores que ya vamos a establecer más adelante en nuestra planificación semestral. Allí, las capacidades indican de forma exacta los contenidos asociados a la conducta, utiliza solamente un verbo de acción como resultado de aprendizaje, porque a veces también analizamos y encontramos 2 verbos, y eso no es recomendable. Evitar el uso de términos como conocer, saber, porque son demasiado básicos, al menos en un programa de estudios. Debemos usar verbos de acción que impliquen realmente lo que nosotros estuvimos hablando en la sesión anterior, ¿verdad? Conocimiento, comprensión, análisis, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Y más cuando hablamos de competencia, tratar de que esos verbos sean más del nivel superior y más complejo, más abarcativo. Y ir estableciendo de repente los verbos ya en acciones concretas para utilizar en las capacidades. Bueno, después tenemos, allí es importante establecer capacidades cognitivas, conocimiento, que son conocimientos, ¿verdad? Establecer objetivos o capacidades, en este caso, altitudinales, que responden a valores, y también capacidades procedimentales en donde se tiene que visualizar destrezas. Yo preparé incluso algunos ejercicios, pero yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo vamos a ver si después nos da el tiempo para presentarle algunos ejercicios que estuve preparando de cómo aplicar esto teniendo en cuenta estos niveles. Después tenemos el otro apartado, es contenido del programa de curso. Ya pasamos al contenido. Los contenidos del programa están organizados por unidades y tópicos relacionados. Así están las unidades de aprendizajes. Sí, así tenemos. Bueno. Sí, profe, así mismo. Identifica allí unidades temáticas. Unidad 1, por ejemplo, la evaluación, concepto, características, agentes, funciones. Y allí se va desglosando después. Lista tópicos según unidades temáticas.
Las unidades temáticas se organizan en orden de dificultad y complejidad creciente. Las unidades temáticas son adecuadas para el logro de las capacidades, competencias y competencias educacionales establecidas. Eso es en relación a contenidos del programa del curso. Identifica unidades temáticas. La lista, existe lista de tópicos según unidades temáticas. Si esas unidades se organizan de orden de dificultad y complejidad creciente, y si son adecuadas para el logro de las competencias y las capacidades. Eso también van a chequear y van a ir revisando si es que corresponden, si es que responden. Y esas yo suelo, en algunos programas suelo alzar nomás lo que están más allá, considerando el orden de importancia y la necesidad de adelantar ciertas unidades temáticas. Porque a veces no está así en el programa ordenadito y entonces suelo alzar, por decir, comienzo con la unidad 3 y luego me voy con la unidad 1. Y bueno, porque vos te das cuenta que la unidad allí para que pueda tener continuidad y ese orden no está bien estructurado en el programa. Entonces ahora es la oportunidad de que vos puedas sugerir que tales contenidos o esta unidad temática pase en el número 1 y esto pase para que realmente se dé esto que estamos diciendo, adecuarlo en orden de dificultad y complejidad creciente. Qué bueno. Bueno, la metodología. Pasamos ya ahí en estrategias metodológicas. Estrategias metodológicas. Si no hay consulta acá, vamos avanzando. Estrategias metodológicas. El programa de curso declara la metodología a emplearse en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la misma es congruente con lo que se persigue lograr. Tanto las competencias, las capacidades, los contenidos a desarrollar y los procedimientos evaluativos. Eso si ustedes revisan los indicadores de calidad, mira, revisan y se analiza críticamente. Si mi estrategia de aprendizaje responde con mi procedimiento evaluativo, si responde a mis capacidades, así se hace un cruce total de todas esas informaciones y eso está totalmente en los indicadores. Cuando vienen a revisar, entonces va mirando acá, inclusive en el informe ya tiene que ir eso. Hace poco yo estuve haciendo un paralelo en una institución porque me pidieron un informe, un paralelo de cómo está estas estrategias metodológicas y estas estrategias de evaluación en los programas de estudio y cómo se da en la práctica, en la planificación. Y allí se nota perfectamente que muchas veces hay demasiado incongruencia. Porque ¿qué pasa algunas veces? Yo no sé cuál es la realidad de ustedes, ¿verdad? Porque ¿qué pasa en la generalidad? Muchas veces se hace un copy-paste para todos los programas de estudios y se ponen las mismas estrategias metodológicas y las mismas estrategias de evaluación y a veces eso hay que analizarlo criteriosamente porque, como les dije, cada materia tiene su propia naturaleza y hay que tener en cuenta, si bien de repente en la generalidad vamos a utilizar las estrategias activas, participativas, vamos a proponer la reflexión, el trabajo cooperativo, pero de repente hay técnicas más propias para esto que para esto. Entonces, esa parte específica hay que considerar, por favor. Allí, estrategias metodológicas, si no hay consulta, allí dentro de la estrategia metodológica, declara metodología a emplearse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología establecida es adecuada para el desarrollo de las competencias y las capacidades del programa del curso. La metodología establecida favorece la participación del estudiante en la construcción de su aprendizaje. Allí otra vez vamos en esas competencias que estuvimos hablando.
Y la metodología utilizada en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje es congruente con los procedimientos de evaluación a ser aplicados, porque este instrumento nosotros lo diseñamos ya en base a los criterios e indicadores de calidad. Entonces, para que uno pueda ir evaluando exactamente y tener en cuenta después lo que se va a ir evaluando. Eso en cuanto a metodología. ¿Alguna consulta? De mi parte, No, nada de mi parte. clarísimo, Juan. Bueno, entonces ahora pasamos a sistema y criterios de evaluación o mecanismo de evaluación. En ese punto G, sistema y criterios de evaluación, tenemos el programa del curso declara los mecanismos de evaluación a utilizarse durante su desarrollo y de la misma se desprende que el foco de atención es el aprendizaje del estudiante, plantea varias situaciones de evaluación. Las situaciones de evaluación son congruentes nuevamente con las competencias y las capacidades educacionales y a la metodología que se utiliza en el desarrollo. También propicia la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación unidireccional. Y establece, a más de eso, sí establece instancia de retroalimentación, porque también es otro tema esto, que después de cada evaluación tenemos que hacer la retroalimentación, tenemos que evidenciar con un plan de retroalimentación. Porque, ¿qué pasa? Que los técnicos académicos nosotros miramos, porque hay un mecanismo de rendimiento crítico, lo llamamos, de rendimiento crítico, y ese mecanismo de rendimiento crítico, allí vamos revisando si de tantos alumnos, cuánto aprobaron, cuánto aplazaron, si qué se hace para esos alumnos que tienen bajo rendimiento, y eso se tiene que hacer desde la primera evaluación parcial. Evaluación parcial, entonces ya se van tomando las medidas correctivas durante el proceso y no dejar para hacer para aplicar ese mecanismo es importante tomar en cuenta desde la primera evaluación, desde el resultado de la primera evaluación de proceso, de tal manera asegurarnos que el alumno ya llegue con ciertas capacidades desarrolladas al término del semestre. O no, si vamos a hacer al término del semestre nomás ese seguimiento a rendimiento crítico, allí ya no tenemos cómo resolver. Entonces, las medidas, la evaluación nos dice que tenemos que retroalimentar. Para eso tengo que tener una planificación, una propuesta de retroalimentación y luego eso tengo que evidenciar y eso se va a ver también en el rendimiento de los alumnos, porque al término de cada semestre uno debe presentar un gráfico del rendimiento de sus alumnos y qué está haciendo, porque de repente nuestro desafío está, yo siempre digo eso, en relación a esos alumnos que están en desventaja, porque a veces tomamos como parámetro aquel alumno que es más activo, que es más responsable y que siempre está más atento. Y lo descuidamos un poco a esos alumnos que están más distraídos entonces trabajar por esos alumnos. Más todavía eso se puede dar cuando no tenemos muchos alumnos. A veces esas situaciones nomás escapan cuando de repente tenemos 80, 100 alumnos por sección. Pero esa es la idea y ese es el objetivo. ¿Hasta acá no hay problema? Explicita situaciones de evaluación a ser aplicadas, establece situaciones de evaluación congruentes con las capacidades. Las situaciones de evaluación son congruentes con la metodología establecida, acá está. Explicita el uso de procedimientos e instrumentos evaluativos diversos, porque ese también es otro problema con la que nos encontramos siempre cuando revisamos la planificación. O en TEROBT a toditas las unidades le aplica los mismos instrumentos y los mismos procedimientos de evaluación. Y ahora después cuando entremos a revisar evaluación vamos a encontrar infinidad de procedimientos y técnicas evaluativas que hoy en día podemos utilizar dentro del enfoque de competencia. No solamente la prueba es un procedimiento y sus instrumentos son las pruebas escritas, objetivas y subjetivas, las prácticas
y las orales. Y ese es un procedimiento nada más. Y después tenemos infinidad de cosas que nosotros podemos, de procedimientos, ¿verdad? O de técnicas que podemos estar utilizando durante todo el proceso. Declara varias formas de uso de la evaluación, así como la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación unidireccional. Bueno, después pasamos a la bibliografía. El programa de cursos cita bibliografía básica y de consulta. Lo recomendable es por lo menos 3 bibliografías básicas y luego que vayan las bibliografías de consulta. Pero que esas bibliografías sean actualizadas, innovadores y a veces son muy exigentes. Incluso a veces te piden bibliografía del 2010 para arriba. Y hay inclusive algunas materias, hay bibliografías de años que no se puede cambiar, que son las básicas fundamentales, pero hay otros que sí. Por ejemplo, en educación, hoy en día tenemos demasiados libros interesantes con enfoques de competencia, por ejemplo, como el de Tobón, por ejemplo, que son libros sumamente, como el de Julio Pimienta, que son libros de evaluación de estrategias metodológicas sumamente actuales e innovadores. Bueno, y allí es importante, allí hay otra cuestión. Los indicadores que se evalúan en la bibliografía depende también de la carrera, porque eso ya van a ustedes revisar con su coordinador de investigación. Porque en el área de la salud se usan normas de Vancouver y en el área de las humanidades se usa normativa APA. Entonces, eso vamos a tener y vamos a considerar de acuerdo a la carrera en la que ustedes están. Indicar bibliografía básica, bibliografía complementaria. La cita bibliográfica incorpora los siguientes elementos que no puede faltar cualquiera sea las normas que usan. Autor, título, editorial, lugar, año, edición, número. Y por último tenemos el formato. Si el programa de curso presenta un formato amigable, el tipo de letra que se utiliza es legible, la copia es entendible, sigue un orden y una secuencia y está libre de errores ortográficos. Y allí vamos a sumar la totalidad de los indicadores, cuánto logramos, cuánto no logramos cuando hacemos la evaluación de nuestro programa de estudios y después lo hacemos las recomendaciones de mejora por cada tópico, Y esa va a ser una de las actividades que vamos a hacer. ¿Hasta acá hay alguna duda? Ninguna, profe. Ninguna. No hay ninguna duda, preocupación lo que hay, porque hasta acá eso es lo que van a hacer, y ya en medio que 5 tareas que tenemos hasta ahora. No te vayas a preocupar, Miriam, que son tareas sumamente sencillas todas. Sí, fácil, sí, súper fácil. Muy clarito, clarito todo, muy bien. Sí, porque la tarea 2, ustedes ya lo tienen en gran parte hecho en su planificación semestral, solamente van a mejorar seguramente algunos aspectos en relación a los criterios técnicos y ese mismo ustedes ya van a traspolar en su plan semestral. O sea que parece nomás que son muchas cosas, pero uno van a usar acá y así para no sobrecargarle demasiado. Inclusive ya había otra actividad también de la parte de evaluación, eso quizás vamos a hacer también una revisión y un análisis de nuestro instrumento de evaluación así con una matriz, pero ya la elaboración va a quedar para otra etapa. Así como vos decís, estamos, y como aquella vez dijeron, todos estamos muy recargados de trabajos en este momento porque ya están culminando y bueno, estamos en varias cosas al mismo tiempo y eso se entiende perfectamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir nomás despacito y con tal de que se entienda bien y podamos ir construyendo todos juntos. Esa es la idea. Bueno, esto entonces cerramos hasta acá. Ya está totalmente las orientaciones de cómo vamos a
evaluar nuestro programa de estudios y cómo vamos a establecer el plan de mejoras. En el ejercitario número 2 que tenemos, profe Fanny, es de 35 puntos. Y Sí. hay preguntas y eso donde vamos a traer el material que nos pasaron, ahí en la información. No, ese se alzó, ese inicialmente era una propuesta, pero después yo no verifiqué si eso se borró o no se borró, porque eso vamos a dejar si hay tiempo para un control de lectura para final. Pero voy a verificar eso con la profe Mirta. La profe Mirta nomás está con su hijo con COVID. Entonces está un poco complicadito y ella más está por el INERAM, por eso que no nos puede acompañar. La profe Mabel también está con su madre ya mayorcita con problemas de salud, entonces, y a mí también me cuesta, estuve evaluando los trabajos, preparar la clase, de repente no me es tan fácil también atender todo porque los tiempos son muy cortos. Pero sí, ese no te vaya a preocupar. Lo que sí quiero que atiendan bien es ese indicador que dice guía número 3. Guía número 3 que vamos a hacer ahora. Y el 2 entonces dejamos nomás. Seis preguntas ahí acá. Después hay un ejercicio de completamiento. No. Ese dejen nomás. Ese van a dejar por ahora. Bueno. Gracias, profe. Sí, pongan eso por ahora, entonces no vamos a detenernos en la parte práctica porque esto nos va a llevar más tiempo. Y vamos a detenernos en la guía número 3 que dice selecciona y analiza una planificación curricular para identificar elementos propios de la misma. Esto ya se refiere a nuestro plan, al plan semestral. Pero que eso van a mirar si tiene o no tiene, nada más también van a ir haciendo, van a ir chequeando, así como este del programa de estudio. Este indicador, esta matriz del programa de estudio, yo aún no alcé, nosotros no alzamos aún. Bueno, hasta acá entonces no hay problemas. No. Genial. No, profe. Vamos a pasar a revisar entonces ahora lo que refiere a planeamiento. Ya trabajamos nuestro programa de estudio. Se dan cuenta que estamos bajando hasta bajar al plan áulico. Entonces ahora estamos en planeamiento. ¿Qué implica? ¿Qué es planeamiento? Vamos a revisar los elementos con pero es importante nomás refrescar un poquito otra vez también la memoria. Y acá tenemos las preguntas frecuentes que siempre nos hacemos cuando abordamos el currículum y cuando trabajamos el tema de la planificación. Estas decisiones curriculares que toma el docente al planificar. Primero, ¿qué tengo que tener en cuenta para planificar? El qué, el para qué, enseñar y aprender. ¿Esto se concretiza en qué cosa? En los... ¿Cómo? En los objetivos, en los contenidos, en los objetivos, en las capacidades, en los contenidos. La primera pregunta, ¿qué, para qué enseñar y aprender? Se concretiza a través de esos elementos. El cómo y con qué enseñar y aprender a través de las estrategias de evaluación. Las estrategias de evaluación. Sí, los métodos y las técnicas, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, métodos y técnicas que vamos a trabajar en la semana que viene, Dios mediante. Y el qué, cuándo, cómo y con qué evaluar se refiere a la evaluación, ¿verdad? Y a los instrumentos que se van a utilizar. Totalmente. A los procedimientos, a las técnicas, a los momentos de la evaluación y con qué de esas herramientas voy a evaluar.
los indicadores, los criterios, todo eso entra en el qué, cuándo y cómo voy a evaluar. ¿Cuándo evaluamos? Evaluamos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo con estas preguntas que estoy haciendo con ustedes, le estoy evaluando, ¿verdad? Eso evaluamos cuando de repente hoy esta mañana dijimos, vamos a recapitular lo que trabajamos en la clase anterior, estamos haciendo una evaluación, ¿verdad? Una exploración de saberes, que saben mis alumnos y a partir de eso ir construyendo. Entonces, en todo momento estamos evaluando. Son procedimientos, son técnicas, son métodos, instrumentos, todo lo que tiene que ver con la evaluación. Entonces, allí están todos los elementos que nosotros vamos a necesitar para poder hacer nuestra planificación. Allí las competencias, las capacidades o los objetivos, tanto general o específico, dependiendo de cómo están trabajando dentro de su proyecto académico, y el contenido que ya está implícito dentro de eso, ¿verdad? Las estrategias metodológicas, los métodos, las técnicas, los procedimientos y la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cuándo voy a evaluar? Los procedimientos y las técnicas evaluativas. Bueno, eso está más que clarito. Luego vamos a revisar qué es la planificación. ¿Qué es la planificación? ¿Qué es la planificación? Es la previsión de qué cosa. De las estrategias, de los recursos, de las actividades, de las actividades. Sí. De cómo vamos a llevar a cabo nuestro quehacer docente. Es la hoja de ruta, como se dice. Es la planificación de un contenido, profe, teniendo en cuenta todos los recursos con que contamos. Y normalmente la planificación es flexible también, de acuerdo en el momento de la aplicación. Sí, y esa es una de las características que tiene la planificación, la flexibilidad. Bien. Sí, bueno. Tenemos que tener en cuenta también en qué situación están nuestros estudiantes para poder planificar, conocer un poco su realidad. No solamente enfocarnos solamente en el contenido en sí, sino que también en nuestros estudiantes y el interés, o sea, todo tiene que estar dentro de esa planificación, los recursos con que contamos, cómo vamos a llevar a cabo la planificación, los conocimientos previos con que cuentan nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para poder evaluar esa planificación? Todo tenemos que plasmar dentro de esa planificación. Por eso hace rato vos dijiste que en todo momento nosotros estamos evaluando el comienzo, el desarrollo y el final. Y eso tiene que estar dentro de nuestra planificación. Así mismo. Gracias, Nubia. Bueno, allí tenemos dos conceptos que, bueno, ya la compañera respondió en gran parte de lo que también allí menciona, que es la previsión, la organización, es un proceso mental anticipado, es la manera de cómo organizar la tarea del docente para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el programa o los sucesos o las actividades y garantizar el resultado. Por sobre todas las cosas es garantizar, la planificación permite tener esa garantía, ¿verdad? De seguir un proceso, de poder adecuar, de que nuestro trabajo tenga unidad, tenga continuidad, de que realmente responda a esas características, que sea flexible y que sirva realmente, porque nosotros tenemos que atender a eso, que realmente esa planificación sea práctico, sea útil. De repente hay varios tipos de planificación. Está la planificación sintética, está la planificación analítica y las formas también de ir realizando eso, ¿verdad? Para los que tienen ya varios años de experiencia, generalmente con una planificación sintética les sirve ya para poder guiar y establecer la hoja de ruta a seguir. Pero para una persona que se está incorporando y que se está iniciando en esta actividad del docente, siempre es importante hacer una
planificación bien analítica, en donde tenga que describir todos esos momentos y todos los procesos y los pasos, porque eso le va a ayudar muchísimo para evitar que de repente a veces por las emociones mismas hace que saltemos de un paso, de un proceso a otro proceso. Bueno. Inclusive, profe, yo soy la nueva Gina. Inclusive, tener en cuenta cuánto tiempo nos lleva cada actividad también nos ayuda muchísimo, porque en la planificación podemos poner todas las actividades, ¿verdad? Pero si no distribuimos también en tiempo, muchas veces caemos en el error de que nuestra planificación era muy larga de repente, ¿verdad? Y también una vez que conocemos al grupo, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, grupos que son luces, ¿verdad? Entonces, demasiado rápido me terminan las actividades o hay pocas consultas, entonces también ir previendo eso, ¿verdad? Ponerle tiempo a las actividades para así también poder llegar, ¿verdad? Porque quedarte corto de contenido para un tiempo establecido está mal, y quedar corto en tiempo para lo que programaste también no queda bien, porque no podés cerrar como quisieras, ¿verdad? Entonces también tener en cuenta el tiempo para cada actividad, como decía, no tan analítica, sino más bien bien establecida para nosotros que iniciamos en el ámbito de la educación, ¿verdad? Sí, no, de hecho que el tiempo, establecer el tiempo y tener en cuenta el tiempo es sumamente importante, porque suponer si tiene 2 horas de clase, que son, no sé si ustedes trabajan hora reloj, si tienen 2 horas reloj, entonces ahí establecer cuánto tiempo de inicio vas a prever allí, cuánto tiempo vas a hacer para el desarrollo y cuánto tiempo para tu evaluación. Tenés que organizar y tenés que prever tu tiempo, porque es muy importante. No sea que tu inicio, tu actividad de inicio te lleve 40 minutos, 50 minutos, y en qué momento allí hiciste la confrontación del tema en cuestión, y en qué momento hiciste la conclusión, la sistematización, la evaluación, la metacognición. Se quedó así tu clase, sin nada. Entonces hay que prever todo ese tiempo. Muy interesante. Bueno, posibilidades en el diseño de la planificación tenemos que puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser por proyecto. Hay infinidades de formas de planificar. Eso generalmente cada institución lo establece. Nosotros vamos a utilizar el esquema ya estandarizado, porque generalmente este diseño de planificación, cada institución lo estandariza con una resolución. Entonces, eso se respeta. Solo que hay elementos muy importantes que debe contener esa planificación. Bueno, hay algunos principios también, esto rápidamente, porque ya hablamos muchísimo, pero voy incorporando en cada aspecto, porque lo que nosotros no podemos perder de vista es el enfoque de competencia. Porque esta palabra competencia pues parece ser tan fácil y usamos tanto, pero a veces otra vez en nuestra práctica hacemos lo que hacíamos siempre, no cambiamos. Allí dice, todo tiene que ver. Allí entra la integración de saberes que hablamos desde un comienzo. Allí trabajar todos esos aspectos a través de las capacidades, ¿verdad? Tanto el conocer como el hacer, el aplicar la transferencia, el crear, todos esos aspectos hay que trabajar. Todo tiene que ver, dice, los comportamientos, las actitudes, las habilidades, las destrezas motoras, las habilidades cognitivas, todo. Hacer consciente lo que hacemos de cotidiano. ¿Eso qué quiere decir? Reflexionar. ¿Sobre qué tenemos que reflexionar? Sobre nuestra acción, por sobre todo acercamiento a la realidad, al desempeño, a cómo vamos a aplicar, a cómo vamos a transferir. Cuestionamiento permanente. Estimular en el estudiante, en el alumno, esa capacidad indagatoria y reflexiva de sus aprendizajes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Habría otra manera, otro proceso? ¿Cómo lograste ese? Entonces, para que podamos realmente trabajar esas competencias genéricas que estuvimos y básicas, competencias genéricas y básicas, es importante que todo el tiempo hagamos este cuestionamiento permanente.
También la integración de habilidades del pensamiento, ¿verdad? La comparación, la imaginación, la argumentación, la contextualización, hacer que el alumno divague y que encuentre sus propias respuestas a las problemáticas, a los planteamientos que se presentan. Y la sistematización también es muy importante. Eso se hace mediante las evidencias, mediante la bitácora, el registro del estudiante, mediante los apuntes. Allí evidenciar los logros, los fracasos. Los logros para potenciar y los fracasos para trabajar sobre esos fracasos para poder realmente lograr las capacidades, ¿verdad? Hacer que el alumno pueda desempeñarse eficientemente. Y por último, toda actividad tenemos que evaluar. Porque ¿para qué evaluamos? Evaluamos para reconstruir. En este caso, evaluamos para rediseñar la planificación. Si no está logrando, si no estoy logrando los objetivos, es porque no estoy encarando quizás bien, porque ahí también, ese es un tema que se discute bastante también. Cuando tenemos bajo rendimiento, es responsabilidad del estudiante y es responsabilidad del docente. 50% es responsabilidad del estudiante y 50% es responsabilidad del alumno. Porque a veces también decimos que es responsabilidad del alumno exclusivamente y decimos que el alumno no estudia y que simplemente. Pero ¿por qué muchas veces el alumno se deja estar? Eso también nos tiene que preocupar. Hay motivación, está motivando permanentemente el docente. Los recursos realmente cuentan con recursos, realmente le interesa, el profesor promueve ese involucramiento y ese empoderamiento, tiene mucho que ver el docente. Y acá tengo este material de teoría del currículum y diseño del profesor José María Ruiz, que fue mi profesor y con quien aprendí tantas cosas en relación a lo que es el currículum. Y él siempre nos decía que tenemos que, incluso acá, hacer que el alumno se confunda siempre, que hay que dejar confundido al alumno, que eso implica desarrollo de la autonomía, implica motivación, no brindarle todo al alumno, crearle esa posibilidad y ese espacio, pero que el alumno tome conciencia de su aprendizaje, de sus logros y de sus fracasos, pero que tenemos que sobre eso rediseñar nuestra planificación, retroalimentar y rever ciertas cuestiones que muchas veces hace a la labor del docente. Bueno, el plan áulico, acá vamos a avanzar. El plan áulico, instrumento clarificador de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. La planificación permite una reflexión previa o a priori sobre los principales factores que pueden influir en la toma de decisiones con respecto a la acción educativa correcta. Eso ya lo dijimos. En consecuencia, la planificación supone que el docente debe conocer con detalle su entorno y el contexto en que desarrollará su labor. Por eso hace rato les decía que es importante tener en cuenta esa cultura cotidiana, el contexto y que eso también hay que tener en cuenta porque muchas veces no logramos los objetivos porque tenemos expectativas demasiado altas o muchas veces nuestros alumnos tienen expectativas demasiado altas y no llegamos. Entonces es muy importante conocer, diagnosticar, observar y esa capacidad intuitiva y de observación que tiene el docente es inherente a lo que es el docente. Yareco, con el solo hecho de observar, ya entendé para imaginar lo igual. Bueno, hasta acá quiero alguna acotación, alguna reflexión para no cargarle demasiado de teorías. Acá tenemos las características, la unidad, la continuidad, la precisión, la realidad que ya estuvimos viendo, cómo vamos a ir bajando y cómo vamos a ir trabajando eso en la organización de los contenidos, de las unidades, de las estrategias metodológicas, de las estrategias de evaluación. Y también en cuanto a la realidad y flexibilidad, tener en cuenta las características del alumno, del contexto, las diferencias individuales, la diversidad y montones de cosas. Bueno. Después tenemos los momentos didácticos.
Ustedes saben más que nadie cuáles son los momentos didácticos que tenemos que trabajar. El de inicio, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre. Inicio, desarrollo y cierre, que siempre es importante partir con la exploración de saberes previos, hacer un sondeo, la aproximación del alumno hacia el tema en cuestión que se va a desarrollar. Destinar... Esa pregunta que le hacemos, o esa acotación que le hacemos, bueno, vamos a revisar lo que dimos en la clase anterior. ¿Qué recordamos? ¿Qué fortalezas? ¿Qué conocimientos quedaron? Eso también ya es una etapa previa de diagnóstica que hacemos. Yo generalmente suelo hacer eso. Esa es una etapa de precognición, su y de exploración de saberes, de precognición, de recapitulación. Muy importante, porque allí el alumno trae en mente qué es lo que se desarrolló y va uniendo con eso, por eso que la continuidad es muy importante allí. Bueno, con eso también se trabaja un poco la metacognición. Se trabaja también la metacognición y se trabaja también la motivación. Despertar el interés y la curiosidad, porque esa curiosidad es lo que nosotros tenemos que despertar en ellos. Y en esa fase, en esa etapa, se hace totalmente eso. Y se trabaja la metacognición, porque ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Aplicaron? ¿Les sirve? ¿No les sirve? ¿Qué hiciste? Allí con eso estoy haciendo la metacognición. Si bien, eso también hay que entender, si bien en el esquema, en los momentos didácticos aparece inicio, desarrollo, cierre, allí aparece la motivación y como último aparece la evaluación, eso no implica que solamente yo en ese momento voy a motivar o en la última parte voy a evaluar. Dijimos que la evaluación se hace desde el inicio hasta el final. La motivación se hace desde el inicio hasta el final. Eso hay que tener en cuenta siempre. Y es lo que tiene que permear en todo momento eso. Es lo que tiene que permear en todo el momento. Tengo que motivar para poder conectar y engancharle a mis alumnos que no pierdan el interés. Si yo estoy observando que mis alumnos entonces allí aplicar dinámicas grupales, aplicar otras estrategias para que pueda otra vez, porque la atención hoy en día es también cada vez menos. Sí, profe, inclusive justo iba a mencionar la actividad lúdica, ¿verdad? O la motivación, actividad de motivación. Inclusive esas actividades hay que también evaluar porque ¿qué pasa si me doy cuenta que no les sirve, por ejemplo, a mis alumnos? O entonces ya no volver a aplicar o ver si es que realmente eso les motiva a aplicarlo, ¿verdad? Y si yo no evalúo, no voy a saber, ¿verdad? No voy a saber si realmente está resultando o no esa actividad lúdica, esa actividad de dinámica de repente que se puede llegar a hacer, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que evaluar. La evaluación es constante, es todo el tiempo, ¿verdad? Inclusive todo lo que se haga, el desarrollo también hay que evaluar la evaluación, si la evaluación aplica o no al desarrollo. O sea, en realidad la evaluación está presente en todo momento, ¿verdad? Es lo que yo entiendo. Claro, evaluar la evaluación es la meta evaluación. Todo el tiempo tenemos que estar evaluando y todas las actividades que vamos haciendo tenemos que también evaluar. Evaluar el inicio, evaluar el desarrollo, evaluar el cierre. Todo el tiempo tenemos que, y de hecho que lo hacemos todo el tiempo. Muchas veces nomás ya no nos damos cuenta, ¿verdad? Bueno, promoción, confrontación, desarrollo, es la parte de confrontación, de comparación, de combinación de estrategias, permite al estudiante analizar, cuestionar, resolver situaciones y sacar conclusiones incluso. Luego tenemos la parte de integración, metacognición y cierre, que es el momento donde los saberes previos se integran ya con el nuevo aprendizaje. Allí nos damos cuenta si realmente aprendió o no aprendió, hacemos la sistematización, hacemos el resumen, hacemos el redondeo, la evaluación y la metacognición. Y allí vamos a avanzar un poquito. Allí hay un cuadro que se hace en el inicio, motivar, poner el interés, iniciar las experiencias, reconocer los aprendizajes previos, diagnosticar. Desarrollo, analizar, integrar, crear, sintetizar, profundizar, aplicar. Y cierre, evaluar, reafirmar ese aprendizaje y crear también nuevas experiencias de aprendizaje.
Y más abajo tenemos unos cuestionamientos permanentes que tenemos que hacer. Si podés bajar allí. ¿Qué cambio? ¿Estaré cumpliendo con las expectativas? Siempre es importante también autoevaluarnos. Tenemos que hacer esa autoevaluación permanente, ¿verdad? Y estimular en el alumnado la capacidad indagatoria y reflexiva de sus aprendizajes. ¿Qué resultado estoy obteniendo? Porque hablamos nosotros hace rato de evaluar para reconstruir y rediseñar la planificación o la planeación. Entonces, para eso es tan importante hacer este cuestionamiento permanente. ¿Qué resultado estoy obteniendo? Considero las expectativas de quien estoy atendiendo. Yo me hago constantemente eso también con ustedes, ¿verdad? No crean que no me hago. Estoy llenando las expectativas. ¿Será que es eso lo que puedo dar un giro a mi planeación? ¿Dónde me doy cuenta que estoy siendo eficiente al planear? ¿Cómo fomentar la capacidad de cuestionamiento en mis alumnos, que es tan importante para lograr el involucramiento y ese espíritu de pertenencia y de sentido crítico? Son cuestionamientos tan importantes que tenemos que hacer como docente, ¿verdad? Hacemos, por eso que también nuestra actividad hay un pre, un durante y un post. Un post cuando estamos evaluando a nuestros alumnos y cuando nosotros mismos nos estamos evaluando y cuando estoy mirando ese resultado de cómo voy a mejorar ese resultado. Bueno, y para cerrar, hay algunas actividades metacognitivas. Piensa en los contenidos desarrollados en la clase de hoy y las distintas actividades presentadas y utiliza 3 dedos para mencionar. Yo utilizo mucho los dedos, yo así aprendí y todas las cosas hago con mi dedo. ¿Qué aprendiste muy bien y qué puede explicar a otro? Compañeros que no estuvieron, por ejemplo, que les va a decir que seguramente que les va a preguntar, veo que ahora estamos 15 y nosotros somos 20, creo. 5 compañeros. ¿Qué aprendieron hoy y qué le pueden explicar a los otros compañeros que no estuvieron en la actividad de hoy? ¿Qué aprendieron o no aprendieron nada? Nada. Creo que demasiado. Aprendimos muchísimo, profe. Aprendimos muchísimo y sobre todo el darnos cuenta un poquito de que todo lo que vos estabas mencionando de repente nosotros hacemos, pero que ahora queda el compromiso de que tenemos que escribir. Y eso vamos a aprender también en este curso, ¿verdad? Genial. ¿Alguien más? Nidia, Juani, Sí, estaba mencionando que se aprendió mucho la concatenación de acciones desde las competencias, pasando a las capacidades, indicadores, los tipos de competencias que debemos trabajar y atender un poco para tender hacia el perfil de egreso de nuestras carreras, que también los momentos didácticos son muy importantes, no porque de repente no les gusta a mis alumnos voy a dejar, sino que voy a tratar de buscar otras estrategias. A lo mejor si es un juego y no les gusta jugar, bueno, buscar entonces otros como adivinanzas, como planteamientos de problemas, buscar situaciones que sí les van a despertar un poco la curiosidad por el tema, pero no perder mucho tiempo en eso, ¿verdad? Insistiendo. Si por allí no sale, entonces tratar de cerrar y pasar a la actividad del día y optimizar el tiempo, porque justamente al menos eso es a veces lo que cuesta. En medio de la explicación de las actividades, ellos se quedan sin megas, salen, vuelven a entrar, pierden el seguimiento de la clase. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que también conjugar para que nuestras clases tengan sentido y puedan ser optimizadas por nuestros estudiantes. Y creo que lo que hoy estuvimos escuchando realmente es muy interesante, porque vemos que no porque tengamos una sola materia no vamos a priorizar o no queramos conocer qué dice el proyecto académico, que el perfil de egreso tiene que ser
ser una constante meta para cada una de las disciplinas. Entonces, todo eso realmente es muy interesante tener en cuenta para el desarrollo de estas planificaciones diarias y modulares también. Gracias, Juani, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué aprendiste muy bien y qué puede explicar? Ya estamos. Algo que no quedó muy claro y que te genera, tiene que ser ahí, que te genera alguna duda. ¿Cómo autogestionaría tu autoaprendizaje para aclarar las dudas? Hay que tener en cuenta que tantas cosas, que por eso algunas veces, algún momento yo me apresuro mucho porque son tantas cosas y nuestro tiempo es tan corto. Entonces, allí, este cuestionamiento hay que hacer también con nuestros alumnos siempre. ¿Cómo autogestionaría tu autoaprendizaje para aclarar las dudas? ¿Alguien puede plantear alguna propuesta acá? Y para autogestionar un poco el autoaprendizaje también, podría ser volver a leer los materiales, hacer una pequeña investigación en internet o buscar libros sobre los temas que estamos trabajando. Y yo creo que por sobre todas las cosas, los materiales que están dentro del aula del curso. Sí, que son materiales de referencia, pero que también hay algunos materiales sumamente interesantes que estoy utilizando para el desarrollo de los temas que vamos a ir alzando. Bueno, gracias, Juani. ¿Algo que llegaste a comprender y qué piensas hacer al respecto? Yo le hincharía a la profe, si se puede. ¿A quién le vas a hinchar, Juliana? A la profe Fanny. Y Me encanta. en todo caso, bueno, en todo caso, si es entre nos, tomando la posición de los alumnos, ¿verdad? Y también puede ser una interconsulta entre los compañeros. Muy bien. Porque de repente hay compañeros que son más hábiles en ciertos puntos. Yo, por ejemplo, siempre consulto con los demás cuando algo necesito. Entonces, por ahí también se pueden aclarar. Ese también es un aspecto sumamente interesante, profe Juliana, la interconsulta entre compañeros, porque ahí se genera también ese vínculo y ese compromiso compartido y cooperativo mutuo para poder buscar resolver los problemas que se dan en la institución. Es sumamente interesante esa apertura para poder hacer que eso se genere. Bueno, si ya no hay algún comentario en relación a estas actividades, vamos a pasar al siguiente, vamos a reflexionar un poquito y ya estamos llegando a la hora, ya les dejo después para que puedan descansar o seguir disfrutando de este maravilloso tema que es la educación, la planificación y bueno. Bueno, el resultado de lo que queremos con el enfoque de competencia lo tenemos acá a través de esta triada, a través de esta triangulación, ¿verdad? Lo que se sabe, lo que se es capaz de hacer, lo que se es, que es conocimientos y técnicas, habilidades y capacidades y cualidades profesionales, que eso se traduce en lo que es en la persona, ¿verdad? Lo que se es capaz de hacer para que otros hagan y lo que se es capaz de hacer con los demás. Entonces, este gráfico es muy representativo para ponerlo en práctica en función a lo que ya decíamos, con los compañeros, con los estudiantes, con la institución, de poder aportar cada uno desde nuestro rol y desde nuestro entendimiento y conocimiento. Y por último, tenemos dos frases que estuve analizando también de la Conferencia Mundial de Educación Superior,
Y se dan cuenta que el desafío que tenemos los docentes cada día es más complejo en este ámbito, y de eso precisamente trata. En ningún momento de la historia ha sido más importante como ahora contar con la garantía de calidad de la educación superior, por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y diversas, y para fomentar la investigación, la innovación, la creatividad y el desarrollo. Imagínense, si nosotros analizáramos punto por punto, y vamos a cerrar con esto. El destino de los hombres y mujeres está en manos de los educadores. Se forja en las aulas de nuestras escuelas, colegios y universidades. Y mañana será tanto más luminoso cuanto más sea la calidad de nuestra educación hoy. ¿De qué depende nuestro futuro? ¿De qué depende nuestro presente? De la educación, de la calidad de los profesionales competentes, comprometidos, creativos, innovadores. Y todo está esto en manos de los educadores, de nosotros forjar en nuestros estudiantes para un presente y un futuro mejor. Conferencia Mundial de Educación Superior, París, julio 2019. Y con este mensaje, si ya no hay alguna consulta, alguna acotación, vamos a despedirnos. Muchas gracias. Buen fin de semana para vos. Gracias, profe Miriam, y gracias a todos. Gracias por participar, y cualquier consulta, entonces, seguiremos aclarando. Y por favor, si van revisando, si van ya trabajando con su planificación, en la siguiente sesión vamos a abordar nuevamente, ya ustedes van a tener elaborado sus competencias, sus capacidades, sus indicadores, y vamos a ir revisando la planificación. Un placer. Estaremos trabajando la guía número 3 entonces, profe. Así mismo, profe Miriam, así mismo. Okay. Sí, bueno. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, profe. Chao a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias igualmente a todos ustedes. Muchas gracias. Estaba linda hoy la profe, ¿verdad? Es un problema de nacimiento. Pero ya estaba. Muchas gracias, Fanny. Buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Cuídense, cuidémonos.